Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 210. Hoy vamos a traer a conclusión nuestro estudio del libro de Nehemías con el capítulo 13 y comenzar en el libro de Esdras con los primeros dos capítulos. El capítulo final de Nehemías trata acerca de las reformas de Nehemías durante su tiempo como gobernador de Judá. La primera reforma viene al final de su tiempo como gobernador, como deben notar en el verso 6, cuando describe que estuvo en Persia frente a Artajerjes en el 12º año de su gobernatura y el año 32 de Artajerjes, en donde pidió permiso para regresar de nuevo a Jerusalén. La reforma viene como resultado de la lectura de Moisés, cual indicó que los moabitas y amonitas no habían de entrar en la congregación de Israel, por cuanto no se dieron paso a Israel durante su trayectoria en el desierto. Por lo tanto, la congregación se separó de los mezclados con extranjeros. Esto hubiera sido semejante al previo problema de las mujeres extranjeras. Sin embargo, hay un caso extraordinario del sacerdote Eliasib, que era sumo sacerdote, cual había emparentado con Tobías, indicando que sus hijos o nietos se hubiesen casados. Tal es la relación entre Tobías y Eliasib que Tobías le convence a abrirle una habitación en el mismo templo, de en donde pudiera conducir sus negocios en la ciudad. Eliasib hacía un salón intencionado para los diezmos y las ofrendas y lo prepara para Tobías. Al regresar a Jerusalén y a escuchar lo sucedido con Tobías y el templo, Nehemías toma todos los muebles de Tobías y los echa del templo, manda a que limpiaran la cámara y que volvieran los utensilios en su lugar en el templo. Noten en los versos 10 al 14 la segunda reforma, cual trataba acerca de la porción de los levitas, sacerdotes y cantores. Aunque el pueblo había acordado en el capítulo 10 en darle la porción a los levitas y traer los diezmos y las primicias al templo para el sostén de los levitas, no cumplieron con su palabra y los levitas huyeron a sus heredades. Nehemías los vuelve a llamar al templo y llama a cuentas a los oficiales de la ciudad por su fallo en proveer para los levitas. Asigna a otros hombres, quienes Nehemías tuvo por fieles, para distribuir los diezmos y las ofrendas cuales el pueblo traía al templo. En los versos 15 al 22 leemos acerca de la tercera reforma de Nehemías. Habiendo regresado a la ciudad, también observó que en el día de reposo se hacía mercadería y labores para la venta. También cargaban a las asnas para llevar y traer carga. Todos estos eran violaciones tanto de la ley del sábado como de la renovación del pacto cual hicieron los hombres de la ciudad. En este instante, Nehemías ordena a cerrar las puertas de la ciudad al atardecer antes del día de reposo y que no se volvieran a abrir hasta después del día de reposo. Noten en el verso 20 que algunos mercaderes se quedaron fuera del muro todo el día esperando que volviesen a abrir las puertas de la ciudad. Luego de dos ocasiones, Nehemías les manda a decir que si volvían a quedarse fuera del muro les echaría mano, indicando que los arrestaría o peor. Noten la manera en la cual Nehemías reprendió a los oficiales de la ciudad por permitir tales cosas, trayendo a memoria de que fue la falta de guardar el sábado cual llevó al cautiverio del pueblo por 70 años. La última reforma lo vemos en los versos 23 al 31, en los cuales Nehemías vuelve a lidiar con el problema de las mujeres extranjeras y los hijos de algunos hombres judíos con ellas, incluyendo a algunos sacerdotes. Nehemías se aira terriblemente al ver que los hijos de algunos de ellos no hablaban la lengua judaica, hebreo en nuestros tiempos, como es conocido, sino que hablaban las lenguas de Asdod. Recuerden que Asdod era ciudad de los filisteos. Tal es la ira de Nehemías que hasta golpea a algunos de ellos y a otros les arranca de sus barbas y cabellos. Noten la reprensión de Nehemías en los versos 25 y 26, utilizando el ejemplo de Salomón, dándose a la idolatría por sus muchas mujeres extranjeras. Noten también la mención de Joaida, hijo de Eliasib, sumo sacerdote, quien se había casado con la nieta de Sanballat, horonita. A este Nehemías lo hace huir de su presencia. Nehemías entonces vuelve a consagrar a los levitas y limpiándose de todo extranjero y estableciéndose de nuevo el orden sacerdotal.
Finalmente se vuelve a mencionar el orden de traer la leña al templo, indicando la posibilidad de que no se estuvieran llevando a cabo los sacrificios de la noche y la mañana debidamente. Esto nos trae al final del libro de Nehemías y al comienzo de su contemporáneo, la reina Esther. El libro de Esther relaciona directamente con los libros de Esdras y Nehemías, por cuanto Esther llega a ser la esposa de Asuero, padre de Altajerjes. Altajerjes es responsable de enviar a Esdras de regreso con cartas de provisión para el servicio del templo. También fue el responsable de enviar a Nehemías a Jerusalén con tanto de reconstruir los muros y luego lo asignó como gobernador. Sin embargo, Jerjes o Asuero, como lo conoceremos en el libro de Esther, viene entre medio de Darío, rey de Persia, y Altajerjes. Algunos de los personajes del libro de Esther no serán conocidos, mientras que algunos son exclusivos al libro. El capítulo 1 del libro de Esther comienza con la mención del tiempo del suceso de eventos en el libro, siendo durante los días de Asuero o Jerjes. Noten el tamaño de su reino, siendo desde India hasta Etiopía. El libro abre con la descripción de dos banquetes hechos por el rey. El primero es de 180 días, marcando el establecimiento de su trono sobre el reino de Persia y para mostrar sus riquezas en todo su reino. El segundo es de solo 7 días para los de la ciudad capital, cual era Susa, en la cual se encontraban líderes de Persia y de Media. Hacen un pabellón específicamente para celebrar este banquete y los detalles del evento se encuentran en los versos 6 al 8. Noten los lujos mencionados en estos versos como columnas de mármol, linos sobre anillos de oro y plata y particularmente los vasos de oro, cada uno de diferente forma. En el verso 9 se nos da un detalle importante sobre Vasti, la esposa del rey Asuero. Mientras que Asuero estuvo en su fiesta de la capital, Vasti había hecho un banquete para las mujeres en el palacio real. Al séptimo día, cuando el corazón de Asuero estuvo alegre, indicando que estuviera ebrio, mandó a 7 eunucos a traer a Vasti a su banquete para mostrar su belleza frente a todos los líderes. Sin embargo, Vasti no consiente en ir con los eunucos y no llega al banquete, poniendo en vergüenza a Asuero. En ese mismo instante, Asuero le pregunta a sus consejeros cuáles recursos tuviera según la ley como para lidiar con el asunto de Vasti. Uno de sus consejeros le aconseja que debería hacer un edicto real, repudiando a Vasti y afirmando el lugar de los hombres de Persia sobre sus esposas, como para evitar que las mujeres de Persia siguieran el ejemplo de Vasti. También debería buscar una esposa cual reemplazaría a Vasti para que todo el pueblo viera que no se toleraría semejantes acciones en Persia. Asuero, quien históricamente es conocido por haber sido iracundo e impulsivo, consiente en hacer lo que su consejero ha recomendado y cartas son dispersadas por todo el reino. El capítulo 2 nos introduce a Mardoqueo y a Hadasa o Esther en el contexto de la orden del rey y de que las jóvenes vírgenes fueran traídas a la capital, a la casa de las mujeres, cual era parte del complejo real, para que Asuero escogiera de entre ellas la reina que reemplazaría a Vasti. Deben recordar a Mardoqueo de nuestra lectura en Esdras y Nehemías, donde es mencionado entre los primeros en regresar a Judá con Esdras. Deben notar que los detalles del verso 6 no tratan de Mardoqueo, sino de sus padres o abuelos, ya que para estar vivo en los tiempos de Esther tendría que ser mayor de 100 años. Mardoqueo tiene a su cuidado la hija de su tío llamada Hadasa. Dependiendo en cómo se interpretan las palabras originales, es posible que Mardoqueo fuera o primo de Esther o que fuera tío de Esther. De todas maneras, Esther quedó huérfana y al cuidado de su pariente Mardoqueo. Al recibir el mandato del rey, Hadasa también es llevada a la casa del rey con las demás jóvenes. Deben notar que los detalles del verso 9 son con respecto a Hegai, quien estaba al cargo de la casa de las doncellas para el rey. Hegai era el primero en filtrar a las mujeres para el gusto del rey. Hadasa o Esther le cae bien y se le asigna 7 doncellas para asistirla en su preparativo para estar frente al rey. Noten el detalle del verso 10 en el cual se nos dice que Esther no declaró que fuera judía por mandato de Mardoqueo.
Mardoqueo, como veremos más adelante, era escriba de la corte real y hubiera tenido un buen conocimiento del sentido de los persas hacia los judíos. Los versos 12 al 14 describen el proceso de las doncellas en preparación para su encuentro con el rey Asuero. Noten en el verso 12 que el proceso tardaba un año completo y pudiera ser para un solo encuentro con el rey, ya que si el rey no las volvía a llamar, no lo volverían a ver. Mientras que a las demás doncellas se les daba lo que pidieran para entrar en presencia del rey, Esther se deja llevar por lo indicado por Hegai, ya que éste estuviera al tanto de los gustos del rey. Hegai le indica a Esther lo que debería pedir, aunque no se nos indica en este capítulo lo que fuera. Al venir frente a Asuero, Esther halla gracia delante del rey, y éste la ama más que a las demás doncellas, tomándola por reina en lugar de Vasti. Noten en el verso 18 que Asuero le hace un banquete real a Esther. El capítulo termina con la mención de un caso particular, luego de que las doncellas fueran reunidas en segunda vez, siendo ya Esther la reina, en el cual Mardoqueo escucha hablar de un complot para matar a Asuero por sus propios eunucos. Deben notar que, aunque Esther era ya la reina oficial, habitaba la casa de las mujeres con las doncellas escogidas del pueblo. Deben recordar de nuestra lectura de Nehemías lo importante que fue el detalle de la presencia de la reina en su presentación delante del rey Artajerjes. Es totalmente posible que fuera la reina Esther en ese instante y no la reina actual o esposa de Artajerjes. De todos modos, no se acostumbraba a que la reina ocupara un lugar al lado del rey, al menos que el rey la mandara a llamar, como veremos más adelante en el libro de Esther. Sin embargo, Esther le relata las palabras del complot a Asuero, lo cual se investiga y se confirma. Al ser confirmado, los eunucos fueron colgados en una horca. La introducción de la horca en este capítulo tendrá repercusiones durante el resto de nuestra lectura del libro. Esto ha sido el último capítulo de Nehemías, capítulo 13, y los primeros dos capítulos del libro de Esther. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.